en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7:29, ya son las 7 de la mañana con 29 minutos. A esta hora de la mañana recibimos en este estudio a nuestro invitado. Se trata del viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor viceministro, gracias por estar aquí. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio. Lo hemos invitado, viceministro, para informar al país respecto del trabajo desde esta cartera de Estado tras un año que se va a cumplir el próximo 24 de mayo de gestión de este gobierno. Y en materia económica queremos informar al país precisamente qué hemos logrado en este año de gobierno en materia económica, señor ministro, por favor. Muchas gracias. A ver, yo creo que tres cosas grandes. La primera es que estamos en una recuperación económica en marcha, tanto de la microeconomía y la macroeconomía, es decir, los grandes números de la economía, como también, digamos, lo que pasa en el día a día de las personas. Por otro lado, estamos con la casa en orden en términos presupuestarios, es decir, tenemos un déficit bajo control, están todas las asignaciones presupuestarias necesarias hechas y digamos con una tercera parte que es bien importante, financiadas. El financiamiento, esta es la tercera parte bien importante, el financiamiento ha bajado de costo, hemos hecho una buena gestión tratando de buscar mejores, más largo plazo, tasas digamos más bajas en las fuentes de financiamiento. Entonces tenemos deuda más barata, deuda externa más barata y digamos eso permite más para obras, más servicios, más para la gente. ¿Cuánto hemos logrado reducir, señor ministro? Si uno se pone a ver la deuda externa tenía un costo sobre el 6% y ahorita tenemos un costo más o menos por el 3%. Teníamos unos plazos ponderados de alrededor de 9-10 años, ahorita estamos en 14-15 años. Entonces hemos podido estirar esos vencimientos, bajar el costo y eso simplemente significa poder asignar, digamos, más dinero para otras cosas y menos, por ejemplo, para pago de interés. Pero todo lo que se ha venido haciendo desde el gobierno nacional se ha concretado en reducir el déficit fiscal, que se lo está logrando, pero no es que se está dejando de lado al pueblo ecuatoriano, señor viceministro. Definitivamente no. Si uno se pone a ver, por ejemplo, los datos de crecimiento y uno dice, bueno, el PIB es una cosa que está muy arriba, el 4.2%, pero ese PIB, ¿no es cierto?, o ese crecimiento económico también está mostrado en cómo se crece el consumo. O sea, el consumo también ha mejorado. Acuérdense, casi 2/3 partes de la economía es consumo, es decir, lo que la gente gasta, entonces la gente está gastando más. Hay cifras, se habla de muy buena recaudación en IVA, por ejemplo. Ya estamos llegando a niveles del 2019. ¿Qué quiere decir eso? El espejo de eso es que la gente está gastando ya más o menos como en el 2019. El empleo se está mejorando. Si uno se pone a ver igual las cifras duras, por ejemplo, el empleo puro y duro formal que se ve en la parte de las afiliaciones en el IES, también viene creciendo a un ritmo similar al que creció la economía. Las ventas empresariales, en general ha habido un rebote de alrededor del 20%, por ejemplo la parte de alojamiento, números de entre el 35 y 40%, entonces digamos la economía del día a día, digamos del ciudadano de a pie también ha ido mejorando, que falta, por supuesto que falta, pero acuérdense que venimos de una pandemia durísima, donde era impensable estar hablando así sin mascarillas o incluso el nivel de actividad que uno llega a tener en el día a día hace un año. Usted dice, viceministro, que la gente está gastando, pero eso obedece porque estamos retornando a la normalidad, entiendo, después de la pandemia que tuvimos que confinarnos y muchas medidas restrictivas, y por el otro lado porque también los productos de primera necesidad están subiendo y por eso está gastando más la gente, señor viceministro. Los productos, hay un problema de inflación a nivel mundial y más bien creo que hemos sido uno de los países con menor inflación. Por ejemplo, si uno se pone a ver en la región, el promedio en diferentes países es de más de 2 dígitos, acá no llegamos ni al 3%. Y si uno se pone a ver qué hizo el gobierno, creo que fue un gran acierto con la gasolina. Uno va a la gasolinera y ve, por ejemplo, la gasolina extra y ve la gasolina super. Ahí creo que fue un gran acierto para poder de alguna forma aguantar esos costos de vida.
uno se pone a ver los bienes importados. Alguien puede decir en Estados Unidos está la inflación casi al 10%, y claro, uno puede decir, oye, allá la gente gana más salario, de acuerdo, pero digamos, lo que pasa es que traemos productos de allá, ¿no es cierto? Hay teléfonos, hay computadoras, hay una serie de cosas que vienen de allá, que vienen de Europa, que vienen de China, y digamos, en el mundo en general hay un ambiente de inflación más alta. En Estados Unidos la inflación más alta en los últimos 40 años. Pero como usted dice, señor viceministro, los salarios son otros en esos países. De acuerdo. Nada que ver con el nuestro, $425. Pero los productos que suben de precio allá, ¿no es cierto? Si sube el 10%, por decirle algo que costaba $100, sube a 110. Cuando lo importamos igual cuesta $110. Entonces hay una suerte de inflación importada también. Entonces eso es importante. Pero lo que hemos podido es mantener una inflación razonable. No es baja, pero es digamos una inflación que está a menos del 3%. ¿Manejable acá en nuestro país en un nivel de dolarización? Me pongas a ver, también hay economías, digamos, la misma Estados Unidos que tiene dólar, ¿no es cierto? O Panamá o El Salvador tienen tal vez inflaciones que son más altas que las nuestras. Entonces no lo hemos hecho mal en términos de inflación. Aunque creemos que, digamos, la gente todavía necesita recuperar más trabajo, y creemos que a medida que pase el tiempo, eso se va a ir permeando más hacia la economía y digamos, la gente va a sentir un poco más a medida que otros sectores se vayan recuperando, ¿no? Señor viceministro, buenos días. Ecuador no tendría problemas durante estos años con los multilaterales, ¿no? Inclusive acaban de pasar una revisión técnica del Fondo Monetario Internacional, pero ¿en qué se va a traducir? Porque hay exigencias del mismo Fondo Monetario, por ejemplo, que ya se sinceren las cuentas con el IES, por ejemplo, y que se empiece a tomar acciones sobre esta deuda que al parecer se quiere volver eterna. Sí, a ver, yo le cuento más bien qué ha pasado ya con la plata que ha entrado de los multilaterales, y vamos a comentar también de lo que me comenta usted. Mire, con el financiamiento barato que hemos tenido de los multilaterales y las buenas recaudaciones que ha habido, hemos podido transferir a gobiernos seccionales ya 320 millones y estamos con los pagos al día. Recibimos, digamos, unas cuentas atrasadas. Hay una cosa que se llama el modelo de equidad territorial, que es una porción que se les pasa a los GATS de lo que es la recaudación tributaria y la recaudación petrolera. Todo eso está al día, se paga desde los más chiquitos en las primeras semanas hasta la tercera semana a los más grandes. ¿Saldada toda la deuda con AME? Con los GATS, que es, digamos, el modelo de equidad territorial. Ya. De ahí tenemos, por ejemplo, teníamos el dictamen de la Corte, pasamos 224 millones igual a municipios, eso es por pago de IVA, queda alrededor de 120 millones que vamos a hacer igual un plan de pagos, estamos igualándonos y hemos subido en el presupuesto un 4% de lo que estaba en el año pasado. Seguramente vamos a hacer una subida adicional a medida de que, digamos, las recaudaciones y el precio del petróleo está arriba. Entonces hemos estado muy preocupados de los GATS porque sabemos que es la mejor forma de llegar a territorio con obra para la gente. Asimismo, usted me hablaba del IES, hemos transferido ya 700 millones al IES y hemos transferido 300 millones a proveedores privados. Mucho de esto para, digamos, son proveedores de salud, que hay derivaciones de los ministerios, etcétera, ¿no es cierto? Igual, para infraestructura, hemos puesto 1.900 millones en Proforma y tenemos 161 millones adicionales solamente para atender, digamos, los desastres naturales que ha habido por este invierno que ha estado un poco feo. Entonces, digamos, hemos estado muy preocupados de hacer que todo ese dinero barato que ha llegado, esa estabilización de la economía que ha sido con mejor recaudación, vaya hacia la gente, vaya hacia ir saldando cuentas, vaya, digamos, de alguna forma estabilizando también los ingresos que estaban llegando hacia los GATS. Ahora, con lo que me dice del Fondo Monetario, efectivamente, el 40% de pensiones vamos a reconocer por primera vez y vamos a hacer, digamos, hay que hacer un plan de pagos. Imagínense, estas deudas son desde hace muchísimo tiempo y entonces hay que hacer un esquema de pagos que lógicamente no se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Cuándo tendrán listo ese esquema de pagos? Esto vamos a, en las siguientes semanas, digamos, un trabajo técnico, hay que ir revisando números de lado a lado, entonces eso es importante, digamos, irlo trabajando con cuidado. ¿Y van a haber otros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales en materia de deuda?
A ver, el acuerdo con el Fondo Monetario es básicamente ese mismo acuerdo viejo que ya viene, este es, digamos, el tercer año, ¿no es cierto? Y lo que hemos ido haciendo es un poco mejorando el acuerdo para el Ecuador. Acuérdese que antes teníamos una subida de impuestos altísima, que incluía IVA y impuesto a la renta, etcétera. Y ahora lo que logramos es un poco, por la credibilidad que muestra el país, mostrar que podemos crecer un poquito más rápido, ¿no es cierto? El esfuerzo tributario no tuvo que ser tan alto, ya pasó la reforma tributaria, eso es lo que es, y digamos el resto viene por ir haciendo ajustes de eficiencia en el Estado. Entonces, el acuerdo simplemente se ha ido, digamos, de alguna forma perfeccionando y yo creo que en favor del Ecuador. ¿Pero vamos a seguir endeudándonos o no, señor ministro? Vea, esto es un dato bien importante. Por primera vez en muchísimos años, la deuda general del Ecuador se aplanó y ha comenzado a caer de a poco. ¿Por qué? Porque, acuérdese, la deuda no es nada más que la acumulación de los déficits. Entonces, cuando se tiene un déficit, es decir, se gasta más de lo que se recibe, se va haciendo un efecto de bola de nieve con la deuda, porque aparte la deuda cuesta, entonces no solamente que usted gasta más de lo que recibe, pero paga más interés y hay un efecto de bola de nieve. Entonces, otra vez, si vemos también las finanzas públicas, en este año proyectamos que por primera vez en sector público no financiero, es decir, el Estado central, más los municipios, más las empresas públicas, por primera vez vamos a tener superávit. Entonces, hay un control de la deuda, porque eso le estaba ahorcando, digamos, de alguna forma al país. Con este superávit, señor viceministro, ¿el segundo año de gestión del señor presidente Lasso va a dar un giro? Yo creo que vamos a seguir con la misma consistencia, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es ir trabajando muchísimo más en ejecutar. Es decir, la plata está, por ejemplo, para las obras. Siempre al comienzo del año es un poquito más difícil, ¿no es cierto?, hasta que se vayan contratando cosas, demás, pero tenemos que hacer más carreteras, tenemos que proveer más medicinas, tenemos que proveer más servicios, digamos, o mejoras en educación, y el dinero está ahí, pues y eso es lo que permite tener las finanzas públicas ordenadas, el poder llegar a la gente de una forma ordenada. Y acuérdese, yo siempre digo, hay que tener una mano en el presente y una mano en el futuro. La mano en el presente es, oiga, necesitamos cubrir todo lo necesario, lo importante y lo urgente, pero la mano en el futuro quiere decir que nosotros necesitamos seguir cubriendo eso en el futuro. ¿Por qué? Porque, digamos, hay que hacerlo de una forma responsable en el largo plazo. ¿Ya está definido cuánto se va a asignar para la inversión pública, por ejemplo, señor viceministro? Por supuesto, para inversión pública tenemos 1.900 millones, pero es inversión, como yo diría, pura y dura. Si uno se pone a ver contra el año anterior, eso es un 20%. Y a veces no se ve eso en la contabilidad, porque antes estábamos contabilizando en la parte de inversiones, teníamos sueldos y teníamos bonos, que son de naturaleza corriente, eso no es gasto de inversión. Entonces, hemos limpiado todo eso y digamos, lo que queremos es transparentar todas las deudas para que se vea la gestión, digamos, al 100%. ¿Y en el recorte del tamaño del Estado van a seguir trabajando en ese punto? Vea, ese es un trabajo de hormiga. Y más que hacer un recorte es una asignación. Si usted me pregunta, ¿necesitamos más policías, necesitamos más profesores, necesitamos más enfermeras, más médicos? Sí, digamos, esos son sectores prioritarios. Entonces, digamos, lo que tratamos de hacer es un trabajo de hormiga, la verdad, es poco a poco ir viendo en dónde se encuentran eficiencias para poder ir dotando a los sectores importantes con recursos que se necesitan para los servicios hacia los ciudadanos. Perfecto, con eso me quedo, se me termina el tiempo, viceministro, le agradezco mucho por estar aquí, buen día. Muchísimas gracias y un buen día para todos. El señor viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, son ya las 7:44. América Estéreo suena en todas partes. Está en